Hola, mi nombre es Lice Trejo García, soy del grupo 1CB14 y hoy les voy a hablar sobre la inferencia lógica. Para comenzar debemos saber en qué se basa esto. La inferencia lógica es la manera en la que podemos resolver un problema a través de enunciados u observaciones, y esto se basa en poder tener hechos para llegar a un resultado. Y tengo que decir que la inferencia lógica es una tautología, y esto significa que sin importar si la premisa o la conclusión sean verdaderas o sean falsas, el resultado siempre va a ser verdadero. Y el proceso para resolver una inferencia lógica es basarse en la demostración lógica, lo cual utiliza las reglas de inferencia. Y para comenzar a explicar las reglas de inferencia debemos tomar en cuenta dos puntos muy importantes. Uno, las premisas siempre deben de ser cláusulas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que siempre las premisas deben estar simples o pueden estar unidas por conjunciones. Y eso también se separa en conjunciones de cláusulas. Y número 2, las premisas deben estar siempre simplificadas. Es decir, si tenemos dos premisas iguales unidas por disyunciones, será lo mismo que tener una de esas premisas. A eso quiero referirme con que siempre deben estar simplificadas. Y bueno, dicho esto, podré empezar a explicar las reglas de inferencia. Comenzaremos teniendo un conjunto de proposiciones simbolizadas a las cuales llamaremos premisas y usaremos las reglas de inferencia para poder llegar a una conclusión dada. El paso lógico para llegar a la conclusión a partir de las premisas se llama deducción, y cada paso que se va dando para poder llegar a la conclusión está permitido por las reglas de inferencia lógica. Y la primera regla a estudiar será modus ponens, y esto significa el modo que al afirmar afirma. Pondremos un ejemplo. Si está lloviendo, entonces Daniel estará en su casa. Por lo tanto, nosotros ya estamos dando nuestra primera premisa, que es nuestro enunciado. Y nuestra segunda premisa que estamos deduciendo del enunciado es la de está lloviendo. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que Daniel estará en su casa. Simbólicamente lo representaremos de la siguiente manera. P equivale a si está lloviendo, entonces Daniel estará en su casa. Y Q equivale a está lloviendo. Entonces, al efectuar la regla de modus ponens, afirmamos la conclusión, es decir, que Daniel estará en su casa. Otro ejemplo sería, si hace calor, entonces mi helado se derretirá. Comenzamos eligiendo la primera premisa, la cual viene siendo el enunciado, y seguimos con la segunda premisa, que sería está haciendo calor. Entonces podemos llegar a la conclusión de que mi helado se derretirá. Para demostrar que esta regla es una tautología, es decir, que su resultado siempre va a ser verdadero, realizaremos tabla de verdad. Bueno, comenzaremos poniendo los valores para P y para Q. Para P son dos verdad y dos falso, y para Q es verdad, falso, falso. Y empezaremos a llenar la tabla de verdad. Después iniciaremos llenando el valor de P, que está marcado en azul, que sería dos verdad y dos falso. Y después seguiremos con P y con Q, que serían igual, dos verdad y dos falso para P, y para Q es verdad, falso. Y bueno, tenemos una flecha que significa condicional. Y esta es falsa si la primera premisa es verdadera y la segunda es falsa. Por lo tanto, si tenemos una falsa y lo demás lo llenamos con verdadero. Después evaluamos el valor de P y la condicional con una conjunción. Y la conjunción dice que es verdadera si las dos premisas son verdaderas, y por lo tanto si tenemos una, que es la primerita, es verdadera y lo demás es falso. Después evaluamos el resultado de la conjunción por medio de una condicional con la conclusión. Y la condicional, como anteriormente dije, esta solamente va a ser falsa si la primera premisa es verdadera y la segunda falsa. Y como no tenemos algo parecido, pues entonces todo el argumento se vuelve verdadero. Y esto demuestra que la regla de modus ponens sí es una tautología porque su resultado es verdadero para todos los casos. Seguiremos con la segunda regla de inferencia, la cual es modus tollens, que significa de modo que al negar, niega. Comenzaremos poniendo un ejemplo. Si José está jugando, entonces no está estudiando. Comenzaremos eligiendo la primera premisa, la cual es el enunciado. Siguiendo la definición de modus tollens, tenemos que si negamos la segunda premisa, obtendremos la negación de la primera premisa. Es decir, si negamos que no está estudiando, quedaría como está estudiando. Por lo tanto, nuestra conclusión queda que José no está jugando, es decir, estamos negando la primera premisa. De manera simbólica se representa como
P equivale a si José está jugando, entonces no está estudiando, y Q equivale a que está estudiando. Al efectuar la regla de modus tollens, negamos la conclusión, lo cual es no está jugando. Otro ejemplo sería, si me internan en el hospital, entonces me harán cirugía. Al igual que el ejemplo anterior, debemos elegir la primera premisa, la cual viene siendo el enunciado. Y para elegir la segunda premisa debemos negar la oración me harán cirugía. Y esta quedaría como no me harán cirugía. Por lo tanto, a la conclusión que llegamos es que no me internaron en el hospital. Para demostrar que la segunda regla de inferencia, modus tollens, sí es una tautología, realizaremos su tabla de verdad. Comenzaremos poniendo los valores para P y para Q, que sería verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q, que sería verdadero, falso, verdadero, falso. Empezaremos a llenar la tabla de verdad, que sería negación de Q. Como Q vale verdadero, falso, la negación sería lo contrario, que sería falso, verdadero, falso, verdadero. Y después llenaremos los valores de P y de Q, que sería verdadero, verdadero, falso, falso. Y de Q, que sería verdadero, falso, verdadero, falso. Después, estos dos resultados los evaluamos con una condicional. Recordemos que la condicional solamente va a ser falsa si la primera premisa es verdadera y la segunda es falsa. Como si tenemos una, la marcamos como falsa y lo demás lo llenamos con verdadero. Después vamos a evaluar el resultado de la condicional con la negación de Q por medio de una conjunción. Y la conjunción dice que siempre va a ser verdadera si las dos premisas son verdaderas. Como si tenemos ese caso, entonces pondríamos verdadero en la última casilla y falso en lo demás, en el resto. Después, el resultado de esta conjunción la evaluaremos con la negación de P que está hasta el final. Para la negación de P sería lo contrario de verdadero, verdadero, falso, falso. Y quedaría como falso, falso, verdadero, verdadero. Y entonces, esto lo vamos a evaluar por medio de una condicional. Y la condicional dice que es falsa si la primera premisa es verdadera y la segunda es falsa. Y como no tenemos esto, entonces todo el argumento se vuelve verdadero. Por lo tanto, la segunda regla de inferencia, modus tollens, sí es una tautología, porque todos sus valores son verdaderos. Seguimos con la tercera regla de inferencia lógica, la cual es el silogismo hipotético. Esto se representa con proposiciones condicionales, es decir, que una depende de la otra. Simbólicamente se representa como si P está condicionada a Q y a su vez Q está condicionada con R, entonces P está condicionada a R. Eso lo tendremos como conclusión. Y comenzaremos con un ejemplo. Si comienza a haber flores, entonces comienza la primavera. Y si comienza la primavera, entonces los árboles darán frutos. Obtendremos que la primera premisa será, si comienza a haber flores, comienza la primavera. Y nuestra segunda premisa será, si comienza la primavera, los árboles darán frutos. De esta manera podemos llegar a la conclusión, si comienza a haber flores, entonces los árboles darán frutos, lo cual demuestra que P sí está condicionada a R. Para demostrar que la regla del silogismo hipotético sí es una tautología, tenemos que realizar su tabla de verdad para demostrar que todos sus valores son verdaderos. Seguiremos con el silogismo hipotético. Aquí es un poco más grande la tabla de verdad porque se ocupa una tercera premisa. Y entonces, empezaremos llenando los valores de P. Aquí se van a hacer un poco más largos, que será verdadero, 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 verdadero y falso, 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 falso. Para Q sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y para R, que será nuestra última cláusula, sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces comenzaremos llenando los valores para P, que sería verdadero, 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 verdadero. Y falso, 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 falso. Y los valores de Q, que son verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y esto lo vamos a evaluar por medio de una condicional. Recordemos que la condicional dice que si su primera premisa es verdadera y la segunda es falsa, todo el argumento se vuelve falso. Como vemos que si tenemos dos casos en los que se aplica eso, entonces en esos dos casos ponemos falso y lo demás lo vamos a llenar con verdadero. Ya que tenemos eso, seguimos con la siguiente parte, que sería llenar los valores de Q.
que es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y los valores para R, que son verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Después esto lo vamos a evaluar por medio de una condicional. Como lo dije anteriormente, la condicional es falsa si su primera premisa es verdadera y la segunda premisa es falsa. Y como vemos que si tenemos dos casos, entonces en esos casos vamos a poner falso. Y lo demás lo vamos a llenar con verdadero. Comenzaremos a evaluar la conclusión, que será poner los valores de P, que es verdadero, 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 verdadero y falso, 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 falso. Y los valores de R, que son verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ya que tenemos esto, lo vamos a evaluar por medio de una condicional, ya lo dije anteriormente. Esto se da si el valor de la primera premisa es verdadero y el segundo es falso. Y como vemos que si tenemos dos casos de nuevo, en esos dos casos los vamos a llenar con falso y los demás con verdadero. Una vez puesto esto, regresemos a la primera parte, en donde el resultado de las dos condicionales que evaluamos anteriormente. Ya que tenemos eso, lo vamos a evaluar por medio de una conjunción. Y la conjunción dice que va a ser verdadera si las dos premisas son verdaderas. Como vemos que si tenemos cuatro casos, entonces esos cuatro casos los vamos a llenar con verdadero y lo demás con falso. Y una vez que tenemos eso, el resultado de esta conjunción y el resultado de la condicional de la conclusión, las vamos a evaluar por medio de una condicional. Recordemos, la condicional será falsa si la primera premisa es verdadera y la segunda es falsa. Vemos que sí tenemos. Sí, no, no, no tenemos. No tenemos valores así, de verdadero en la primera y falso en la segunda. Y entonces, como no hay falsos, todo es verdadero. Y entonces tenemos como resultado para la regla del silogismo hipotético puras partes verdaderas. Y eso nos da como resultado una tautología, que es lo que queremos demostrar, que esta regla es verdadera. Seguiremos con la siguiente regla de inferencia, la cual es silogismo disyuntivo. Y esto se deduce de la disyunción, las cuales son proposiciones que se enlazan por la letra O. Esta regla se representa de la siguiente manera. P o Q, entonces si no tienes P, por lo tanto tienes Q. Un ejemplo de esta regla de inferencia sería, me quedo dormida o entro a clases. Y elegimos quién va a ser P y quién va a ser Q. Para mí P será, me quedo dormida y Q será, entro a clases. Si negamos P, quedaría como no me quedo dormida. Por lo tanto, entonces la conclusión a la que llegamos es que entro a clases. Comenzaremos a explicar la siguiente regla de inferencia, la cual es la adición. Y esta regla de inferencia consiste en añadir una determinada proposición verdadera a partir de una disyunción a una determinada premisa, formando así una premisa verdadera. Esta regla se usa cuando se necesita adicionar una determinada premisa con la finalidad de poder validar otra premisa. Y así de esta manera validamos la conclusión del razonamiento deductivo. Usándolo simbólicamente, tenemos la proposición P y adicionaremos una premisa válida a otra premisa. Por conclusión, tenemos que la proposición que forma la premisa 1 se le va a adicionar otra proposición por medio de una disyunción con la finalidad de ayudar a seguir validando premisa tras premisa para que a la larga yo obtenga resultados y pueda llegar a validar la conclusión del razonamiento. Para entender mejor esta regla de inferencia, mostraremos unos ejemplos. Tenemos un enunciado, he comprado manzanas, y por medio de lo que expliqué anteriormente, podemos agregar otra premisa por medio de una disyunción, para validar así la conclusión. Si a la premisa 1, he comprado manzanas, le agregamos una segunda premisa, que podría ser, o he comprado naranjas, podemos demostrar la conclusión de esta regla. No importa qué es lo que se haya comprado, el punto es que se compró algo y eso demuestra que se valida nuestra conclusión. Otro ejemplo sería tener como premisa 1, haré el examen de cálculo. Y para nuestra conclusión tendríamos que adicionar una nueva premisa unida por una disyunción. Nuestra conclusión quedaría como, haré el examen de cálculo o haré el examen de comunicación. Con esto obtenemos que no importa qué examen hagamos, la conclusión es que realizaremos un examen.
Para demostrar que la regla de adición sí es una tautología, tendremos que realizar su tabla de verdad como anteriormente lo hicimos con las demás reglas. Comenzaremos poniendo los valores para P y para Q. Para P es verdadero, verdadero, falso, falso, y para Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces volvemos a repetir el paso con P, que es verdadero, verdadero, falso, falso. Y después avanzaremos con P y con Q, que está más adelante. Para P repetimos valores verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Y entonces tendremos que evaluar estas dos premisas por medio de una disyunción. Y la disyunción dice que va a ser verdadera si su primera premisa es falsa y la segunda premisa es verdadera. Como vemos que si tenemos ese caso, entonces pondremos verdadero y lo demás lo vamos a llenar con falso. A este resultado de la disyunción lo vamos a evaluar con P por medio de una condicional. Y la condicional dice que siempre va a ser verdadera, no, siempre va a ser falsa si la primera premisa es verdadera y la segunda falsa. Sí. Y como vemos que no tenemos ese caso, entonces todo lo vamos a llenar con verdadero. Y de esta manera podemos demostrar que la regla de adición sí es una tautología porque su resultado siempre fue verdadero. Siguiendo con la explicación de las reglas de inferencia, ahora hablaremos sobre la regla de simplificación. Y esta regla consiste en afirmar categóricamente a una o a cada una de las proposiciones que intervienen en una conjunción, ya que ambas proposiciones se consideran verdaderas. Esta regla solo se podría utilizar en proposiciones que tengan la presencia de una conjunción. Lo que hace la simplificación es asumir que las premisas que nosotros tengamos son verdaderas y por lo tanto podemos tomar como conclusión a una de esas premisas o a ambas según sea el caso que yo necesite o la situación, ya que ambas premisas siempre son verdaderas. Y comenzaremos explicando un ejemplo. Tendremos una proposición P, que sería eres veterinaria, y una segunda proposición Q, que sería cuidas de los animales. Si las unimos por una conjunción, nos da como resultado eres veterinaria y cuidas a los animales. Ya que estas dos son verdaderas, podemos elegir a P como mi conclusión o a Q, y esto va a depender según el caso de la situación que yo tenga. Para demostrar que la regla de simplificación sí es una tautología como lo hicimos anteriormente, tendremos que empezar a poner sus valores de P y de Q. Para P es verdadera, verdadera, falsa, falsa, y para Q es verdadera, falsa, verdadera, falsa. Como vemos que más adelante tenemos lo mismo, P y Q volveremos a llenar sus valores. Verdadera, verdadera, falsa, falsa, y verdadera, falsa, verdadera, falsa. Esto lo vamos a evaluar por medio de una conjunción, y la conjunción dice que es verdadera si las dos premisas son verdaderas. Como vemos que si hay un caso, entonces ponemos verdadero y lo demás lo tachamos con falso. Bueno, no tachamos, y lo llenamos con falso. Después seguimos con la conclusión. La conclusión es P y vamos a llenar los valores de P, que serían verdadero, verdadero, falso, falso. Y esto lo vamos a evaluar con el resultado de la conjunción por medio de una condicional. Y la condicional dice que es falsa si su primera premisa es verdadera y la segunda es falsa. Como no vemos que este sea el caso, entonces todo lo vamos a llenar con verdadero. Y de esta manera podemos demostrar que la regla de la simplificación sí es una tautología porque todos los valores son verdaderos. Ya casi para terminar las reglas de inferencia, sigue la regla de conjunción, y esta consiste en afirmar categóricamente cada una de las proposiciones que intervienen en una conjunción, ya sea por separado o en una misma conjunción. Y esta regla se utiliza cuando se necesitan juntar dos premisas a través de una conjunción con la finalidad ya sea de validar otra premisa o una determinada conclusión. Y esto lo explicaré con un ejemplo. Tengo una premisa P. Yo vi una película y tengo una segunda premisa Q. Leí la novela. Entonces, como dije anteriormente, llegará un momento en que yo tendré que unir estas dos premisas para continuar con la demostración del ejercicio. Procederemos a juntar las dos premisas anteriores por medio de una conjunción, y esto nos da la conclusión de que yo vi la película y leí la novela, lo cual nos demuestra que la conclusión sí es válida. Pongamos un segundo ejemplo. Si tomamos el enunciado, tengo verdura, como nuestra premisa P, y si tenemos una segunda premisa Q, haré una ensalada, y si las juntamos por medio de una conjunción, nos dará nuestra conclusión que sería, tengo verdura y haré una ensalada. De esta manera podemos validar nuestra conclusión.
Seguiremos con la regla de la conjunción y para esto tendremos que realizar de nuevo su tabla de verdad como lo hicimos con las demás para demostrar que esta es una tautología. Entonces comenzaremos a llenar los valores de P y de Q. Para P son dos verdaderos y dos falsos y para Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces avanzaremos y empezaremos con P y con Q. Repetiremos lo mismo. Para P es verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Y esto lo vamos a evaluar por medio de una conjunción. Y esto dice que es verdadera si sus dos premisas son verdaderas. Como vemos que si tenemos este caso, entonces ponemos verdadero y lo demás lo vamos a llenar con falso. Seguimos con la conclusión, que es P y Q. Y para P repetimos, sus valores son verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Y esto lo vamos a evaluar igual por medio de una conjunción. Y la conjunción dice que las dos premisas, que si sus dos premisas son verdaderas, entonces su resultado va a ser verdadero. Y como vemos que si tenemos un caso así, lo llenamos con verdadero y lo demás lo vamos a llenar con falso. Ya que tenemos los dos resultados de las conjunciones, estas las vamos a evaluar por medio de una condicional. Y la condicional dice que va a ser falsa si su primera premisa es verdadera y la segunda es falsa. Y como vemos que nosotros tenemos ese caso, termina siendo todo verdadero. Y de esta manera podemos demostrar que la conjunción sí es una tautología, porque todos los valores que quedan son verdaderos. Para terminar con nuestras reglas de inferencia, explicaré la regla de resolución. Y esta tiene dos o más premisas unidas por disyunciones, que dan como resultado una conclusión igual con una disyunción. Esta conclusión se da de ir eliminando uno a uno las proposiciones que se contradigan entre sí y que se encuentran en distintas premisas. Y esta regla toma como entrada cláusulas y como conclusión igualmente las cláusulas. Pongamos un ejemplo. Como premisa 1 tendríamos, tengo comida en casa y pedí comida a domicilio. Y como premisa 2 tenemos, yo no pedí comida a domicilio y cenaré esta noche. Por lo tanto, si eliminamos las preposiciones que se contradicen, las cuales son pedí comida a domicilio y no pedí comida a domicilio, podemos obtener la conclusión, tengo comida en casa y cenaré esta noche. Para entender mejor esta regla, pondremos otro ejemplo. Crearemos la primera premisa que será, tengo un jardín y riego mis plantas. Y como segunda premisa tendremos, no riego mis plantas y le pongo abono a mis macetas con plantas. Por lo tanto, si eliminamos lo que se contradice entre las premisas, sería riego mis plantas y no riego mis plantas. Y terminaríamos teniendo una conclusión que sería, tengo un jardín y le pongo abono a mis macetas con plantas. Y de esta manera podemos demostrar que la última regla de diferencia, la resolución sí es válida. Para demostrar que la resolución sí es una tautología, realizaremos su tabla de verdad y empezaremos a llenar P, Q y R. Como podemos ver, esta tabla de verdad está un poco más larga porque tenemos tres cláusulas. Y comenzaremos con P, que son 4 verdad y 4 falsas. Para Q son 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para R es 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero, 1 falso y 1 verdadero y 1 falso. Avanzaremos y veremos que nos encontramos de nuevo con P y con Q. Llenaremos sus valores. Para P son verdadero, 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 falso, 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 falso. Y para Q es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y esto lo vamos a evaluar por medio de una disyunción. Y la disyunción dice que es falsa si sus dos premisas son falsas. Como vemos que si tenemos ese caso, entonces lo vamos a llenar con dos falsos al final. Y lo demás lo vamos a llenar con verdadero. Después avanzamos. Vemos que la siguiente es la negación de P. Como P es verdadero, 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 falso, 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 entonces la negación sería lo contrario, que sería falso, 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 verdadero, 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 verdadero. Y después llenamos los valores de R, que es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y esto lo vamos a evaluar por medio de una disyunción. Recordemos que la disyunción dice que es falsa si sus dos premisas son falsas. Como vemos que si tenemos dos casos, lo vamos a llenar y lo demás lo vamos a llenar con puro verdadero. Después seguimos con, evaluamos los resultados de estas dos disyunciones por medio de una conjunción.
La conjunción dice que va a ser falso si su primera premisa es verdadera y su segunda premisa es falsa. Entonces, como vemos que si tenemos 4 casos, esos 4 casos los vamos a llenar con falso y los demás lo vamos a llenar con verdadero. Después de eso, vamos a evaluar la conclusión, que es Q y R. Para Q sería verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y para R es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Esto lo vamos a evaluar por medio de una disyunción. La disyunción dice que es falsa si sus dos premisas son falsas. Como vemos que si tenemos 2 casos, esos 2 casos lo vamos a llenar con falso y lo demás lo vamos a llenar con verdadero. Después, el resultado de esta disyunción y el resultado de la conjunción lo vamos a evaluar por medio de una condicional. Recordemos que la condicional dice que es falsa si su primera premisa es verdadera y la segunda es falsa. Como vemos que no tenemos ese caso, entonces todo se vuelve verdadero. De esta manera podemos demostrar que la resolución, la última regla de inferencia, sí es una tautología, que todo es verdadero.